Horizonte Informativo, el noticiero institucional de Radio Delfín. Ahora son las 7 más 35 minutos, 7:35 minutos y estamos en Horizonte Informativo, el noticiero institucional de Radio Delfín. Bueno, le damos una cordialísima bienvenida al doctor Freddy Zuleta, que es el gerente general de Enlaza, del Grupo Energía de Bogotá, y al doctor Diego García. Bueno, doctor Diego, yo aquí no logré colocar su cargo, por favor. ¿Cómo estás, Miran? Acá desempeñamos el cargo de gerente del proyecto, particularmente en este caso el proyecto Colectora. Tenemos más proyectos en la regional, pero ese es, digamos, nuestro proyecto. El proyecto Colectora. Bueno, de ese proyecto Colectora hemos hablado mucho nosotros aquí. Entre otras cosas, en el mes de creo que de noviembre o diciembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista al doctor Juan Ricardo Ortega, exactamente, que es el presidente del Grupo Energía de Bogotá. Bueno, y él nos hablaba y nos explicó muchas cosas importantes. La entrevista no la he borrado, entre otras cosas, porque él decía que habían logrado llegar a unos acuerdos con 200 y tantas comunidades, pero faltaban 4 o 5 que se resistían y que muchas veces estaban planteando algunas cuestiones muy exorbitantes prácticamente. Bueno, desde ayer pues ustedes me han mandado un comunicado muy importante que señala que Enlaza, que es del Grupo Energía de Bogotá, anunció la protocolización con acuerdos de las consultas previas con las 235 comunidades técnicas certificadas para el proyecto Colectora, que transmitirá la energía renovable desde La Guajira hasta el resto del país y que marca un nuevo hito en el camino de la transición energética en Colombia. Bueno, de eso acaba de hablar el presidente Petro. Nosotros acabamos de pasar por el espacio de 15 a 20 minutos porque consideramos muy importante todo lo que dijo. En el acto trascendental que se dio en el día de ayer aquí, con la firma de un pacto social prácticamente, donde él le ha solicitado a las comunidades indígenas que no se sigan oponiendo al desarrollo de los proyectos de energía eólica en el departamento de La Guajira, porque para él es fundamental. Si ataca el carbón y si ataca el gas y si ataca las energías fósiles, pues entonces tiene que apresurar los proyectos eólicos y todo lo que eso significa, como es precisamente el proyecto Colectora. Bueno, ¿qué interpretación le dan ustedes a eso, mi querido doctor Freddy Zuleta, en estos momentos? Sobre todo cuando el presidente Petro dice, no solamente es el acuerdo inicial de las consultas, es la sostenibilidad en el tiempo. Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Edgar, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Delfín. Realmente, ayer cuando firmamos el pacto junto con el señor presidente y los ministros y otras empresas que tienen proyectos en La Guajira, lo escuchábamos y creemos que es muy cierto. ¿Usted escuchó todo el discurso del presidente Petro? Sí, yo estuve ayer allá en el evento, claro. Y lo oímos y oímos otras comunicaciones que él hace en otros escenarios en los últimos días. Y él se refiere, y tiene toda la razón, a que los proyectos no pueden simplemente llegar, explotar e irse sin dejar nada en su paso. Y él ponía el ejemplo del carbón y ponía, digamos, algunos otros ejemplos donde a través de los años el proyecto sigue siendo productivo y las comunidades ya dejaron de tener una relación de valor con esos proyectos. Ya no los voltean a ver, dijo. Ya no los voltean a ver. Claro. Entonces ahí hay unas cosas muy interesantes porque es necesario diferenciar ese primer momento en el que uno llega a tener una relación y cuenta el proyecto y socializa de qué se trata, qué es lo que uno realmente va a hacer. Y ahí la consulta previa, y está definido en la Constitución colombiana, dice, usted tiene que contarle a las comunidades que van a tener alguna afectación, tiene que evaluar los impactos que ese proyecto va a tener sobre esas comunidades, tiene que hacer todo un plan de manejo para mitigar esos impactos, disminuirlos hasta donde sea posible o evitarlos cuando sea posible, y cuando definitivamente persistan algunos impactos, establecer las compensaciones que van a permitir que ese impacto no afecte a la comunidad y que pueda convivir con ese proyecto para siempre. Entonces ahí hay una pequeña, digamos, clave. Yo puedo compensar ese impacto una sola vez
como usted dice, lo hago, lo pago o hago las medidas que lo mitiguen y ya de en adelante hago mi proyecto o genero a través de esa evaluación de esos impactos unos proyectos productivos o unos proyectos que tengan un impacto real en la comunidad positivo, que permitan que esa comunidad tenga una mejor condición de vida y que pueda a lo largo del tiempo percibir un beneficio. Entonces me refiero a proyectos de agua, por ejemplo, que el agua es algo que sí, yo me tomo hoy el agua que necesito hoy, pero la voy a seguir necesitando por muchos años y los proyectos van a estar ahí por muchos años. Proyectos educativos, proyectos de energía solar local para aquellas comunidades que están alejadas de las líneas de los grandes sistemas de transmisión del país, proyectos de salud, algunos proyectos de infraestructura. Entonces, ese tipo de cosas hace que esa vinculación sea mucho más larga y mucho más permanente. Ahora, el presidente hacía un llamado a que hacia adelante en los futuros proyectos de generación, ahora hacemos la diferencia entre el proyecto de generación y el transporte, hubiera diferentes maneras de que las comunidades se vincularan más. Y ese desafío nos lo dejó ayer y creo que las empresas van a tomarlo y van a empezar a pensar, bueno, ¿cómo logramos que esa relación sea, además de las compensaciones, también tenga una duración en el tiempo? Y eso será un desafío que tenemos que desarrollar hacia adelante. Bueno, muy bien, ese será un desafío que tenemos que desarrollar hacia adelante. Sí, eso es lo que yo siempre he llamado el problema de la contradicción, la urgencia que hay para la transición energética y algunos desafíos que no se van a lograr de la noche a la mañana. Doctor Diego García, ¿qué opina usted sobre este tema que estamos tratando? Usted me decía el gerente del proyecto Colectora. Del proyecto Colectora. Así es. Es decir, un proyecto que ya tiene, ¿cuántos años de estar aquí en el departamento de La Guajira? Ya estamos completando 4 años de estar acá en La Guajira. 4 años. 4 años. Decía el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, cuando yo lo entrevistaba, yo le decía, ¿cómo va el proyecto Colectora? Eso fue en noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, y me dijo, no es que no hemos comenzado todavía. Eso me sorprendió porque yo pensé que sí había y que no habían podido seguir, era que no habían podido pegar el primer ladrillito, el primer tubo, lo que sea. ¿Cuál es su opinión al respecto en este momento? Pues digamos que a lo que se refería en ese momento el presidente es en este tramo del proyecto, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver desde la Alta Guajira, donde inicia el proyecto Colectora, donde finalmente prácticamente que se va a materializar la concentración de todas las energías limpias que se van a generar en la Alta Guajira y donde vamos a empezar a transportar. Y un poquito para contarles cómo va el proyecto o de dónde a dónde va el proyecto. El proyecto arranca en la Alta Guajira, venimos con 2 líneas. ¿Usted sabe que exactamente de qué punto arranca? Sí, perfecto. Arriba de Uribia, justo en una comunidad indígena que se llama Masheralain. Ahí es donde arrancamos con la subestación Colectora. De ahí bajamos en 2 líneas, en paralela, doble circuito, 500 kilovoltios. Nos conectamos en Cuestecitas y de ahí bajamos en 250 kilómetros en una sola línea doble circuito hasta la subestación La Loma. Entonces, hoy en día el proyecto ya tiene prácticamente terminada la subestación, la ampliación en Loma. Ya vamos a arrancar la construcción de los 250 kilómetros que van entre Loma y el proyecto Colectora ha avanzado mucho en lo que no corresponde a La Guajira. Somos un mal ejemplo nosotros. No. Lo que pasa es que tenemos unos desafíos diferentes. Yo creo que ese es el mensaje, porque ahí es donde viene la comparación. Y en el tramo abajo solo teníamos 12 comunidades, que si bien es cierto es una cantidad importante. Por eso, para ahí hacer viene lo consultas. primero, 12 comunidades, mientras aquí son 200 y pico, porque los indígenas se subdividen cada día se subdividen más, precisamente porque cada uno quiere lucrar por aparte. Claro. Pero también porque digamos un poco la concepción de comunidad es diferente. En los pueblos de la Sierra Nevada son pueblos y a pesar de que es un espacio muy grande, tienes una conversación con 4 pueblos de la Sierra Nevada. Aquí cada clan, cada familia termina teniendo en muchas ocasiones una comunidad como tal. Entonces en una distancia similar tienes 10 veces más comunidades, 10 veces más interlocutores y el proceso es un poco más lento, pero la verdad es simplemente una realidad del territorio y nos tomó un poco más de tiempo, pero al final estamos ya casi en el mismo momento. Y complementaría lo que dice Freddy, es que la diferencia es que en los otros territorios tú tienes unas áreas de influencia de las comunidades, pero ellas no son dueñas del territorio, ¿sí? Tú tienes, digamos, todo el predial y todo el tema con particulares. Aquí no. Aquí la gran diferencia es que tú
trabajas las consultas previas, pero las comunidades también son las dueñas del territorio. Entonces es un desafío diferente, sí, ahí pero sí hay que una al final diferencia. hace Porque que... ellos son dueños ancestrales del territorio. Claro. Así es. No tienen escritura, pero tienen 5.000 años de estar viviendo en ese Así territorio. Porque ellos llegaron 5.000 años antes que llegaran los españoles. ¿Cómo llegaron? No se sabe, pero llegaron. Y tienen todo ese tiempo de estar viviendo aquí en el departamento de La Guajira. ¿Ustedes consideran, doctor Freddy Zuleta, que este acto, que para mí fue muy importante del día de ayer, le cuento que yo, desde antes de la pandemia, aquí, en este micrófono, a veces abuso, y yo hablé con nombres propios en la necesidad de firmar un pacto social, que fue el que se firmó ayer con 3 años después que yo también lo había planteado aquí. El pacto social que debía hacerse con los indígenas para tratar de buscarle una solución a esto, porque aquí hay personas que están totalmente en desacuerdo de que haya proyectos eólicos en el departamento de La Guajira. Que no haya, porque eso es una invasión. Yo le he explicado, eso no es ninguna invasión, no se trata de una invasión. Son 8.000 kilómetros cuadrados que tiene, por ejemplo, el municipio de Uribia. ¿Cuántos kilómetros, qué área promedio se lleva un proyecto eólico? El doctor Diego García, aproximadamente, ¿qué área tiene un proyecto eólico? Pues, el más grande. Digamos que va a depender de la cantidad de megas que genera. Sí, ahorita los proyectos que finalmente se van a conectar con nosotros, que son el proyecto de AES, los proyectos de Enel, ¿sí? Ellos van a lograr entre ambos, entre toda la generación, alrededor de 1 giga. Y eso finalmente, digamos que en áreas de compensación, que finalmente es lo que le importaría al territorio, estamos hablando de un poco más de 1.000 hectáreas, ¿sí? Digamos, son los datos que nos han dado los generadores, pero al final del ejercicio nuestro negocio es la transmisión, ¿sí? Nosotros realmente recogemos, estamos, como lo decía Freddy hace un momento, para recoger todas esas energías y transportarlas, ¿sí? Porque finalmente somos como esa autopista que finalmente hace viable que desde donde se genera la energía hasta los centros de consumo, pues finalmente sea una realidad que se cuente con ese recurso. Bueno, 1.000 hectáreas. 1.000 hectáreas, un kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas. Bueno, sería un poco más del kilómetro cuadrado, pero 15, 20 proyectos se llevarían, pongámosle el máximo 20 kilómetros cuadrados. Y yo he dicho, el municipio de Uribia tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Entonces no hay tal invasión como se ha dicho, que se va a invadir el territorio guayú. Hay que verlo por el otro lado. Los guayú van a mantener en su territorio. Indudablemente habrá algunos espacios en los cuales van a estar eso. Pero como lo decía el presidente Petro, si se busca un punto de equilibrio en que estos proyectos de energía eólica traigan desarrollo y mejoramiento de vida de los indígenas guayú, manteniendo sus tradiciones, es la solución del problema. Esa es la clave del pacto que ayer nos proponía el presidente, era precisamente encontrar una forma de hacer esto de manera que el territorio salga beneficiado, o sea, haya un beneficio positivo, un impacto positivo de estos proyectos, y los empresarios y quienes venimos a invertir terminemos generando un desarrollo de la región, coexistiendo positivamente con la región. No de una manera extractiva, no solo llegar, invertir, tomar y llevar, sino vincularse de una manera directa y genuina con las comunidades. Y ese es el llamado importante del pacto, cuando el presidente dice, juntémonos acá y propongámonos aportarle al desarrollo de La Guajira. Ahí es donde puede haber una diferencia realmente importante. Después de este acto del día de ayer, doctor Zuleta, ¿qué viene? Ya va a haber realmente ya un despliegue de trabajo para tratar de buscar equiparar el atraso que han tenido de muchos años. Sí, señor. Hay dos componentes. El tramo que viene desde La Loma, el Cesar, hasta Cuestecitas, ya tiene licencia ambiental, y ya en julio van a empezar a haber movimiento y construcción en ese tramo. Esos 250 kilómetros van a empezar a ser construidos ya en menos de un mes. Y el tramo restante, que es el que acabamos de terminar las consultas,
la terminación de las consultas nos habilita para entregar el estudio de impacto ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. La ANLA se tomará un tiempo en evaluar ese estudio, en hacer toda la identificación de los impactos y todas las condiciones para otorgar la licencia, lo cual esperamos que ocurra más o menos hacia el final del año, muy al inicio del año siguiente, y ahí comenzaríamos el proceso constructivo de ese segundo tramo desde Cuestecitas hasta Colectores Eso La quiere Orilla. decir que haciendo un cálculo optimista, ¿para cuándo estaría, por ejemplo, ya...? Todos nuestros esfuerzos apuntan a que todo el proyecto completo, ambos tramos, estén al final del 2025. Bueno, ustedes consideran, el doctor Diego García, ustedes consideran que la visión que tiene el presidente Petro sobre estas cosas ha ayudado a que se dinamicen los proyectos eólicos en el departamento de La Guajira. Sí, yo creo que el gobierno, digamos, ha sido un actor fundamental. Sin el apoyo de ellos realmente no hubiéramos logrado este hito importante, ¿no? O sea, al final del ejercicio, por más que nosotros como empresa quisiéramos llegar al territorio, trabajar con las comunidades y demás, si no hay ese factor diferencial del gobierno que colabore para que finalmente las comunidades se sienten, temas de conflictividad, los procesos como los mencionabas tú, que mencionaba nuestro presidente Juan Ricardo hace unos meses, que fueron tan complejos y en muchos casos no eran por esas expectativas altas, sino también por temas interclaniles que se tenían en su momento. Entonces sí, realmente el gobierno nos ha apoyado muchísimo para finalmente que este logro se materialice y obviamente pues esperamos seguir contando con el apoyo de ellos para lograr esa meta importante que es ya la puesta en servicio del proyecto a finales del 2025. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Freddy Zuleta, muchísimas gracias, doctor Diego García, por estar aquí con nosotros y sobre todo por abordar un tema tan interesante y tan importante en este momento para lo que es realmente el futuro para el departamento de La Guajira. Encantado, muchas gracias. A ti, muchas gracias.